¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a esta nueva sesión de este seminario del mensaje de 1888. Hasta ahora hemos estado estudiando las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y entre una de esas promesas importantes era la promesa de heredar una tierra. Y como vimos anteriormente, no era la tierra de Canaán solamente, en el estado en el que estaba, sino que Dios le dijo: mira al norte hacia el sur, del este hacia el occidente, a ti la daré por heredad. En realidad, es la tierra que nos dice Apocalipsis capítulo 21, en el que el profeta Juan dice que vio cielo nuevo y tierra nueva. Esa era la tierra restaurada. Esa era la promesa, la heredad. Pero no solamente a Abraham era hecho esa promesa, sino que dice: y a tu simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino a tu simiente, el cual es Cristo. O sea, que Cristo Jesús iba a heredar esa tierra renovada. La pregunta es: ¿cuándo Jesús iba a adquirir su reino sobre esa tierra renovada? Y también Abraham. Como leímos, Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En la cuarta generación se iban a cumplir estas promesas. En realidad, ese periodo entre que Dios promete a Abraham y en el que cumple su promesa, tienen que pasar muchas cosas, incluyendo cosas que hoy en día, en el siglo XXI, estamos esperando, como el cierre de la gracia, como la segunda venida de Cristo, etc. Pero también incluye cosas que ocurrieron hace 2000 años, como el nacimiento de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Todo eso iba a ocurrir en la cuarta generación. Por eso vimos este diagrama que ustedes pueden ver. La Biblia habla de dos periodos de tiempo: 400 años y 430 años. Los 430 años inician desde que Abraham sale de Mesopotamia. 30 años después inician los 400 años. Inicia cuando comienza una batalla y la simiente de Abraham es afligida en su casa. Esto significa que Isaac, que es un tipo o un representante de Cristo, la verdadera simiente, iba a ser afligida por su hermano Ismael. Se burlaba, y en realidad bajo el techo de Abraham habitaban los dos pactos. Y Dios le dijo: tienes que sacar a Ismael, el antiguo pacto. Ahora, este periodo de 400 y 430 años terminan en la cuarta generación. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Esa generación que experimenta el éxodo dirigido por Moisés. Y también vimos que en el diagrama, Jacob fue a Egipto a la mitad del periodo de 430 años. 215 años. ¿Recuerdan ustedes esa terrible sequía y hambruna que había sobre la tierra? Y José estaba en Egipto, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el pueblo de Israel fue a morar a Egipto. Después de allí, Jacob, si no me equivoco, vivió en Egipto 17 años y después, obviamente, murió. Ahora, el título para esta presentación es Promesas de liberación para la cuarta generación. Y quiero comenzar leyendo lo que nos dice Isaías capítulo 52, versículo 3 al 6. Y vamos a destacar 4 puntos aquí. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por lo tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová:
ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Destacamos 4 puntos aquí. El primero de ellos es que el pueblo de Israel iba a morar en Egipto. En realidad, Dios tenía un propósito especial para que Jacob y sus hijos moraran en Egipto. En realidad, fueron una bendición más allá de lo que José había hecho o Dios había hecho a Egipto, sino que el propio Jacob y sus hijos y su familia era una bendición. Recordemos que fueron y moraron en Gosén, una tierra donde era muy fértil. Y ellos fueron una bendición, más allá de una bendición espiritual, una bendición comercial. Incluso el propio faraón respetaba a Jacob. Cuando Jacob murió, no solamente sus hijos lloraban. Nos dice la Escritura que después de ser embalsamado, fue llorado por 70 días. Y no solamente eran sus hijos, sino que todo Egipto, incluyendo Faraón, lloraba la muerte de Jacob. Y después fue sepultado en la cueva de Macpela, donde estaba donde había sido sepultado Abraham, y Sara, Isaac y Rebeca, y Lea, y ahora Jacob. Fue una gran bendición el pueblo de Israel en Egipto. Dios los llevó a morar allá con un propósito. Ahora, el segundo punto que quiero destacar en Isaías 52 es que nos dice que el asirio lo cautivó. ¿Qué significa esto? Éxodo capítulo 1, versículo 8 nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José. Este nuevo rey, nos dice Isaías 52, que era de ascendencia no egipcia, sino asiria. Probablemente los Hicsos conquistaron a Egipto. Nos dice que el término Hicsos en egipcio significa gobernantes extranjeros. Dice que se designa a un grupo de humanos procedentes del Oriente Próximo, en el texto griego de Manetón pros Anatolén, que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII a.C. Así que al conquistar la tierra o el país de Gosén y al conquistar Egipto, un nuevo faraón se levanta. Y al ver este nuevo faraón, que el pueblo de Israel era grande y se iba multiplicando, lo cautivó, lo esclavizó. Ahora, dice que no conocía a José. No es que no lo haya conocido o haya escuchado de sus hazañas, sino que no quiso reconocer los compromisos que se habían hecho cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto. Eran libres, pero ahora los esclavizó. Ahora, el tercer punto que quiero destacar en lo que leímos en Isaías capítulo 52 es que el nombre de Jehová era blasfemado. ¿De qué manera el nombre de Jehová era blasfemado? Todo el día, dice. Como ya vimos, la opresión y la esclavitud no le permitía al pueblo de Israel servir a Jehová como Dios deseaba. Pero aunado a esto, había otra razón por la cual el nombre de Jehová era blasfemado. Y es que el pueblo de Israel se contaminó con la idolatría de Egipto. Los egipcios tenían sus ídolos eran un poco interesantes. Su ídolo o su dios principal era el dios Ra, que era un hombre con una cabeza de halcón y un círculo sobre su cabeza, que era representante del sol. O sea que la base de la adoración
egipcia era el sol. Además tenían su trinidad, Isis, Osiris y Horus. Los egipcios adoraban cualquier animal. Adoraban los gatos, adoraban los perros, adoraban las ranas, adoraban cualquier animal que se pueda imaginar. Cada ciudad tenía su propio dios. Y adoraban al becerro de Apis, un dios muy famoso en ese tiempo. Y también llegaban aún más lejos. Adoraban los puerros, los ajos y las cebollas. Y nosotros podemos ver la manifestación de esta idolatría en el corazón del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Recuerdan, cuando Moisés no descendía del monte Sinaí, el pueblo desesperado le dijo a Aarón: «Constrúyenos un dios, un becerro, que representara a Jehová». Pero Jehová no puede ser representado con ninguna figura o una imagen. Vemos la idolatría de Egipto manifestada en los hijos de Dios. Pero cuando tenían hambre también, ¿de qué se acordaba el pueblo de Israel? De las ollas donde se cocían ajos, puerros, cebollas, porque todo, no es que los ajos o los puerros o la cebolla, en realidad son alimento natural para nosotros, pero para ellos, en su conciencia o en su subconsciente, había idolatría, y por eso Dios los llevó al desierto para sacar eso de su corazón. Nos dice Salmo 105, versículo 42 al 45. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Claro, en Egipto no podían guardar los estatutos de Dios. Por eso Ezequiel 20, versículos 7 y 8 dice: «Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios». Y noten estas palabras: «Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto». El pueblo de Israel tenía todavía Egipto en su corazón. Egipto no había salido de su corazón. Por lo tanto, ¿cómo Dios iba a cumplir la promesa de una tierra renovada a personas que no tenían un corazón renovado? Cuando Dios llama a Israel de Egipto, lo llama con un nombre muy especial. Oseas 11:1 dice: «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». ¿En qué sentido el pueblo de Israel era muchacho o era joven? En el sentido espiritual, porque venían cargando esa idolatría en su mente, en su corazón, y Dios tenía que sacarlo. Espiritualmente ellos eran jóvenes. Ahora, Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 8. Vamos a leer a continuación qué más incluía dentro de las promesas de liberación. Nos dice: «Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto». Cuando la Biblia habla de que Dios se acuerda de algo, no es porque Dios lo haya olvidado. Dios no se olvida. Al contrario, Él lo recuerda aún más que nosotros. El sentido real, cuando la Biblia habla de que Dios se acordó, en este caso de su pacto, es porque llegó el momento en que Dios va a cumplir lo que Él había prometido. Sigue diciendo: «Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo», vean, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, «y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto». Y termina esta cita diciendo: «Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad». Dios está diciendo:
yo los voy a liberar de la esclavitud de Egipto con brazo extendido y los voy a introducir en la tierra que yo le prometí a Abraham. Y repasamos, ¿cuál era esa tierra que Dios le había prometido a Abraham? La tierra renovada, cielos nuevos y tierra nueva. Pero para que se cumpla esa promesa, tendría el pueblo que guardar la ley de Dios y tendría que servir a Jehová. En Egipto no podrían. Por lo tanto, eran jóvenes espiritualmente hablando. Nos dice Hebreos 4:2, la razón por la que finalmente todavía estamos en este mundo y Dios no pudo cumplir su promesa con el pueblo joven de Israel de llevarlos a la tierra nueva y restaurada. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es necesaria ¿para qué? ¿Qué es la fe? La fe es creer que la palabra de Jehová cumple lo que dice. Por lo tanto, Jehová dijo, yo los sacaré de los trabajos de Egipto. Pero ellos malinterpretaron lo que Dios les prometió. Y ellos no querían en realidad, no le creían a Dios que les daría una tierra restaurada. Ellos querían ir a Canaán, la tierra literal de Canaán. Incluso hoy en día existe pleito entre israelitas y palestinos, y en realidad muchos países cristianos en relación a la tierra de Canaán, la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque han malinterpretado que la promesa de entregar esa tierra nueva no era solamente la tierrita de Canaán, sino que era toda la tierra restaurada. Y los israelitas no lo recibieron. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de fe. Los israelitas, el pecado de Israel fue la incredulidad. Ahora, hablemos un poco acerca de una persona que Dios iba a utilizar para liberar a su pueblo, para cumplir su promesa de liberación y después conducirlos a la tierra renovada. Estamos hablando de Moisés como libertador. Hebreos capítulo 11, versículo 23 y 26 nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Notemos 2 cosas aquí. Conocemos la historia de Moisés y sabemos que Moisés nació del pueblo hebreo, pero el faraón quería matar a los niños y los echaba dentro del río Nilo para que los cocodrilos se lo comieran. Era un sacrificio a sus dioses. Y como sabemos, sus padres lo escondieron por 3 meses. Después de no poderlo esconder más, con fe, lo llevaron al río Nilo en un canasto, y Dios se iba a encargar de llevarlo a donde fuera su voluntad. Y llegó en manos de la hija del faraón, y la hija de faraón lo amó. Pero su propia hermana le dijo a la hija de faraón que podía conseguirle una nodriza para que pudiera amamantar al niño, y era su madre, su propia madre. Así aprendió los principios y el objetivo que Dios quería para su vida. Pero Moisés era un general. Después, a los 40 años, estudió en las ciencias más avanzadas de Egipto. Pero Moisés conocía cuál era el propósito de Dios para él. Por lo tanto, dice que él prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Más allá de la riqueza,
Más allá de la fama y del nombre, él prefería el vituperio de Cristo. ¿Cuál es el vituperio de Cristo? Su cruz. Moisés tomó la decisión de tomar su cruz y abandonar los bienes mundanales. Pero Moisés aún no comprendía algo. A pesar de que estaba entregado completamente al Señor, a la voluntad del Señor, él cometió un error. Él mató a un egipcio, tratando de defender a sus hermanos. Pero el error no solo fue matar. El error principal es que él o trataba de cumplir el propósito de Dios en su vida de acuerdo al pacto antiguo. Al pacto antiguo. O sea, él va a cumplir la promesa de Dios. Él va a libertar al pueblo de Israel. Pero, sorpresa de sorpresas, fracasó completamente, quedó chasqueado. Porque incluso en el mismo momento en que él mató al egipcio, él realmente pensaba que Dios lo había preparado en Egipto para liberarlo de Egipto por medio de la guerra y la revolución. Pero, sorpresa, los israelitas le dijeron, no solo no los siguieron, sino que le reprocharon, ¿nos vas a matar como al egipcio? Y Moisés huyó. Y entonces eso que aprendió eso que aprendió en Egipto, tenía que desaprender. Ahora tendría que aprender por 40 años lo que Dios realmente quería enseñar. Por eso él no entendió lo que dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de Dios eran espirituales. Realmente Dios iba a cumplir su palabra por medio de su Espíritu Santo. No era por fuerza ni por ejército, sino con el poder de Dios. Y por eso vemos a Moisés allá en los montes pastoreando ovejas, teniendo una comunión con Dios y preparándolo para la liberación. Él decidió abandonar los lujos de Egipto y Dios entonces lo llama. Pero cuando Dios lo llama, interesante que cuando Dios le hace ese llamado, no Moisés es el que se ofrece, es Dios el que lo busca. Ahora cuando Dios lo llama y le dice, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Yo te voy a usar a ti para que suceda eso. Y él le dijo, pero ¿quién soy yo? Ahora Moisés comprendería cuál era la voluntad del Señor. Ahora Dios iba a cumplir su palabra. Dios iba a cumplir su pacto. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6 nos dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, el cuarto punto que nos decía Isaías 52 es que Dios quería revelar su nombre. En la siguiente sesión vamos a estudiar cómo Dios quería revelar su nombre y qué significa esto. Así que nos vemos en la siguiente sesión.